Hola chicos, buenos días. En el día de hoy vamos a trabajar con el teorema de Tales. Es uno de los mis preferidos temas. Es el teorema de Tales y el de Pitágoras. Recuerda que el teorema de Tales tiene dos enunciados. Y antes de eso, te recuerdo, ya que has consultado quién era Tales de Mileto, por eso se llama su teorema. Recordemos que Tales de Mileto era un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego, ¿cierto? Y durante la antigüedad se le consideraba como uno de los 7 sabios de Grecia. A él se le atribuyen los dos teoremas. Antes de eso, yo quiero dejarte en claro dos conceptos básicos, los cuales son los siguientes: triángulos semejantes y también rectas como tal paralelas. Recuerda que un triángulo semejante es aquel que tiene la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales. Por ejemplo, si yo aquí tengo un triángulo rectángulo de este tamaño, puede ser proporcional a ese que está ahí pequeño, aunque tengan diferentes tamaños. Esos son los triángulos semejantes. ¿Cuál es el otro concepto? El otro concepto es dos líneas paralelas son aquellas que nunca se van a cortar. La vamos a utilizar para este teorema. Y el primer enunciado o el primer teorema de Tales es que dice: si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo aquí tengo un triángulo, en este caso vamos a ponerlo rectángulo. Si yo tengo aquí un triángulo rectángulo, no me salió muy bien, en el cual voy a llamar este lado A, ¿cierto? Este lado B y este lado C mayúscula. Si yo le trazo una recta aquí, voy a tener dos triángulos, los cuales van a tener diferentes tamaños, que sería el completo ABC, que sacándolo aquí sería A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, y tendría adicional uno más pequeño. Fíjate que tracé una recta, tendría este pequeño, el cual podríamos llamar este A', ¿cierto? A este le llamaríamos B', ¿cierto? Y a este le colocamos C'. Aquí está el pequeñito A', B' y C'. Aquí se está cumpliendo como tal el concepto del primer teorema de Tales. Bien, entonces que vamos a aplicar lo que es el teorema de Tales. En este ejercicio necesitamos hallar esta parte. Recuerda que lo vamos a hacer de la siguiente manera: vamos a colocar el lado que conocemos, que en este caso me dice 14 centímetros, el desconocido lo estoy representando con una letra que es la X, y hacemos lo siguiente: colocamos 14 sobre el desconocido, que en este caso es X, ¿cierto? Y lo igualamos con lo que también tenemos, que sería 10 centímetros sobre 4 centímetros. Hasta ahí todo está bien. ¿Qué vamos a realizar luego? Vamos a realizar la multiplicación en cruz de 14 por 4 y lo dividimos entre 10. Que es igual 14 por 4 sobre 10. La multiplicación de 14 por 4 me va a dar 56 y aquí me queda sobre 10. Bien, ¿qué hacemos ahora? Dividimos 56 entre 10, que me va a dar 5.6, y ese sería el valor de este número desconocido. De esta manera tan sencilla nosotros podemos hallar lo que es el valor faltante de nuestro teorema. ¿Cómo sabemos en algún momento, por ejemplo, que voy a colocar los valores de 3, 6, 3 centímetros, 6 centímetros, aquí el ejercicio me da 2 y 4, 2 y 4 centímetros. ¿Por qué coloqué esto? Porque voy a explicar lo siguiente. Hay veces que tenemos ejercicio que nos pide hallar si cumplen o no cumplen con el teorema de Tales. Entonces, las rectas A y B son paralelas, ¿cierto? Recta A, recta B. ¿Son paralelas? Claro que son paralelas. ¿Cumple con el teorema?
Si queremos saber si cumple o no cumple con el teorema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar este valor, que es 3, sobre este valor, que es 2. Lo igualamos, este valor, que es 6, sobre este valor, que es 4. ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos en cruz. Si nos da una igualdad, entonces sí cumple con el teorema de Tales. 3 por 4 me va a dar 12, igual a 6 por 2 me va a dar 12. De esta manera nosotros podemos confirmar si el teorema o si la figura que nosotros tenemos se cumple o no cumple con el teorema de Tales. Vamos a hacer un ejercicio práctico aplicado en la vida cotidiana, que es el siguiente. En este ejemplo podemos aplicar el teorema de Tales, el cual dice que aquí hay un sol, ¿cierto? Está proyectando rayos de sol aquí, es que hay una sombra, ¿cierto? Aquí hay una altura de un árbol que es 5 metros, la sombra que proyecta 6 metros. El edificio también proyecta una sombra de 270 metros, pero queremos hallar la altura del edificio. Una manera de hacer esto es hallando una razón. Podemos hallar la razón comparando con los datos que nos da aquí. Yo podría hacer lo siguiente. Voy a dividir todo esto, pues, o sea, toda la distancia de la sombra del más grande entre el más pequeño. Y el resultado lo voy a multiplicar por la altura sobrante y eso me va a dar como tal la altura del edificio. Entonces vamos a darle, nos dice que la altura grande es de 270 metros, vamos a hallar la razón dividiéndola entre 6 metros, ¿cierto? 270 entre 6 me va a dar 45. ¿Qué quiere decir esto? Que este edificio es 45 veces más grande que el árbol. Esa es la razón. Este 45 significa que este edificio es 45 veces más grande que el árbol. ¿Qué vamos a hacer con ese 45? Bien, vamos a multiplicar la altura del árbol, ¿cierto? Por 45 y eso me va a dar la altura del edificio, porque estamos multiplicando por 45 veces más grande. Eso me va a dar 225. Al momento de multiplicar, me da 225, que es la altura de todo ese árbol. Aquí tenemos 3 ejemplos básicos que hemos hecho en este tiempo. Y fíjate cómo podemos aplicar el teorema de Tales para saber la altura de un edificio. ¿A partir de qué? De los rayos, de la sombra que proyecta el edificio referente a un objeto, un árbol, lo que tengamos cerca, y con la sombra de cada uno de ellos. Entonces, ahí te dejo este video que te puede servir. Dale like, suscríbete a mi canal y espero que te sirva. Chao, chao, nos vemos.